Bien, buenos días, tardes o noches, según corresponda. Em, bueno, en esta ocasión, el presente video, que como pueden ver es bastante corto, estará dedicado a un tópico de orden más bien mitopoyético, aunque también podríamos decir histórico-filosófico, que es la mítica y oscura muerte del Oscuro, es decir, de Heráclito de Éfeso, a quien apodaban, como es muy conocido, el Oscuro, ¿no? Le apodaban el Oscuro a causa del enigmático estilo que empleaba para escribir sus apotegmas, eh, y que fue oscuro incluso hasta para morirse, como vamos a ver a continuación. Eh, bien, como se sabe, se dice que Heráclito murió indirectamente de hidropesía, que hoy sabemos que la hidropesía no es una enfermedad como tal, sino que es un signo de un mal funcionamiento de diversos órganos, los riñones, por ejemplo, eh, y que produce una acumulación excesiva de líquido en ciertas zonas del cuerpo, en el vientre, en los tobillos, en las manos, etcétera, ¿no? A eso es a lo que se le llama hidropesía. Y digo que Heráclito murió indirectamente de hidropesía porque, bueno, hay varias versiones de este episodio, pero las que más se suelen citar son las que aparecen en el fragmento 22a1, siguiendo la notación canónica de Diels-Kranz, y que es narrada por Diógenes Laercio. Eh, Tengo aquí el fragmento a la vista y voy a leerlo. Dice Diógenes Laercio acerca de la muerte de Heráclito. Finalmente se hizo misántropo y fue a vivir en las montañas, donde comía hierbas y plantas. Y como a raíz de esto se enfermó de hidropesía, regresó a la ciudad. Allí preguntó a los médicos, enigmáticamente, si eran capaces de hacer de una lluvia torrencial una sequía. Y como no lo entendieron, se enterró en un establo, con la esperanza de que el calor del estiércol evaporase el agua de su cuerpo. Pero no se produjo ese efecto, y así concluyó su vida a los 60 años. Hermipo, en cambio, afirma que les dijo a los médicos que, si eran capaces, le vaciaran las entrañas para secarle la humedad, y que, como ellos se negaron, se expuso al sol y ordenó a los niños que lo cubrieran con estiércol, y que, así extendido, al día siguiente murió y fue enterrado en el ágora. Por su parte, Neanto de Cícico dice que, al no poder quitarse de encima el estiércol, quedó transformado a tal punto que no fue reconocido por los perros que lo devoraron. Bien, como se puede ver, esta es una leyenda que admite múltiples versiones, como ocurre casi siempre con las muertes de los filósofos llamados presocráticos, ¿no? Recordarán ustedes la eminente muerte de Empédocles, que se arroja dentro del volcán Etna, la muerte de Pitágoras, por ejemplo, que también nos transmite Diógenes Laercio, en un epigrama sobre la muerte de Pitágoras, donde se nos dice que los agrigentinos iban persiguiendo a Pitágoras para matarlo, y Pitágoras ya no pudo huir
más porque se encontró de frente con un campo de habas. Es conocido, ¿no?, el tabú que tenían los pitagóricos acusmáticos por las habas, y por esa renuncia de Pitágoras a pisar las habas, pues fue asesinado por la turba. En fin, lo que es cierto es que esas versiones de la muerte de Heráclito coinciden en que éste padecía hidropesía y que esa fue la causa indirecta de su muerte. Lo que voy a hacer ahora es aventurar una hipótesis filológica que tenía ya desde hace bastante tiempo en el tintero y que ahora quiero compartir con ustedes y someterla a su examen. Es una hipótesis que pretende descubrir un posible sentido simbólico de ese modo de morir que se atribuye al sabio de Éfeso. Advierto que es nada más que una hipótesis, esto que voy a decir ahora, que yo sepa no se ha ensayado antes, pero la bibliografía filológica en torno a Heráclito pues es naturalmente inabarcable. Y además advierto también que esta hipótesis requeriría una fundamentación mucho más elaborada, mucho más especializada. No es aquí la intención, ¿no?, hacer un trabajo filológico en condiciones, sino simplemente enunciar la hipótesis y ofrecer los materiales sobre los que se sustenta. Ese es otro problema, los materiales sobre los que se sustenta, porque los materiales que voy a tomar en cuenta en esta microexposición son solamente dos pasajes. Uno pertenece a Heráclito, es el fragmento 22b 118, que es bastante conocido, y el otro es un pasaje que se encuentra en el De Sublimitate del Pseudo Longino, el pequeño tratadito crítico literario titulado Sobre lo Sublime, un tratadito que fue muy caro a Kant, por ejemplo. Y estos son los materiales que voy a utilizar para construir mi hipótesis, o más bien para enunciar mi hipótesis. Lo primero será dar lectura a ambos pasajes. Los dos son sumamente breves. Comenzando por el fragmento 22b 118 de Heráclito, que se encuentra incluido en el Florilegio de Estobeo, y que dice de la manera siguiente: el alma seca es la más sabia y la mejor. Ese es el pasaje de Heráclito. El pasaje del Pseudo Longino, que está ubicado en 3,4 del De Sublimitate, dice de la manera siguiente: nada hay, se dice, más seco que un hidrópico. Ese es el pasaje del Pseudo Longino, que además, como se ve en
en la literalidad del pasaje, no es de la autoría del pseudolongino, sino que el pseudolongino está citando o aludiendo a algo que parece ser una especie de refrán, ¿no? O una sentencia de uso común. Nada hay, ¿no? Se dice, más seco que un hidrópico, ¿no? Y nada hay más seco que un hidrópico porque justamente el líquido está acumulado en una sola parte del cuerpo en cuestión, del cuerpo enfermo, ¿no? Ahora, mi hipótesis, teniendo a la vista estos dos materiales, es que la carga simbólica de la muerte de Heráclito apunta al hecho paradójico al que ese presunto refrán recogido por el pseudolongino se refiere. ¿En qué sentido? Bueno, debo confesar antes que he intentado rastrear ese aparente refrán que recoge el pseudolongino y no lo he conseguido, es decir, no he hallado en su literalidad un pasaje parecido en algún otro locus textual, pero apelando a esa filología intuitiva de la que hablaba Richard Bentley, ¿no? Richard Bentley, este filólogo inglés cuya intuición, dijo él mismo, ¿no? Que le permitió proponer el famoso fonema digama, ¿no? La doble gama, en el griego homérico, ¿no? Ese fonema de la digama que no tenía expresión gráfica, pero que presidía numerosos vocablos griegos, ¿no? Apelando, digo, a esa suerte de filología intuitiva, creo que se puede utilizar este presunto refrán que aparece en el De Sublimitate como una lámpara que alumbre ese fragmento 22b-118 de Heráclito y que a su vez la luz de ese refrán reflejada en ese fragmento de Heráclito se refleje en la narración de la muerte del pensador de Éfeso. ¿De qué modo? Bueno, creo que es relativamente fácil de enunciar y de hecho relativamente fácil de deducir. Si nada hay más seco que un hidrópico, si nada hay más seco que alguien que padece de hidropesía, y el alma seca es la más sabia y la mejor, esa muerte indirecta por hidropesía que se le atribuye a Heráclito es un modo ciertamente parabólico, pero un modo de aludir al carácter seco, al carácter sobrio, incluso diríamos no dionisiaco, pero tendríamos que meternos con otros fragmentos de Heráclito y no quiero ahora ahondar en ello. Digo que requeriría mayor extensión, mayor especialización esta hipótesis, pero en fin, esa muerte indirecta, repito, por hidropesía que se le atribuye a Heráclito, es un modo de aludir al carácter seco, al carácter sobrio del alma de Heráclito y por lo tanto su condición de sabio consumado, de la condición de sabio consumado que ostentaría Heráclito. Ya digo que esta hipótesis está insuficientemente elaborada, como claramente se advierte, pero mi única intención era enunciarla y presentarla ante ustedes y, como dije también, ofrecer los materiales sencillamente, ¿no? En
los que se sustenta y conectarlos, al menos de manera provisional. Desde luego esto, vuelvo a repetir, requeriría un desarrollo mucho más amplio y espero poder llevarlo a cabo alguna vez. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias.